Hola a todas y todos, mi nombre es José Infa, soy abogado de la Fundación Abogados por los Animales y hoy les voy a exponer sobre un tema bastante práctico que dice relación con la incautación y comiso de los animales no humanos en los procedimientos de maltrato animal y tenencia responsable. Les compartiré pantalla para poder guiar esta presentación, lo que haré a continuación. Pues bien, antes de comenzar con la exposición propiamente tal, debo decir que este tema es bastante práctico, tiene mucha relación con qué medidas se adoptan para resguardar a un animal en medio de un procedimiento relacionado a ilícitos que afecten a un animal. Todas las referencias que vamos a hacer acá se refieren justamente a artículos normativas del derecho chileno, puesto que dice relación con un problema práctico que en nuestro país ocurre actualmente. Día a día vemos casos de maltrato animal y vemos que también se adoptan medidas tanto provisorias como definitivas y respecto de esto vamos a discutir a continuación. Primero que todo, en cuanto al problema que nos convoca hoy día. Acá les tengo una breve conceptualización de cuál es el problema que yo vislumbro respecto a la incautación y al comiso del animal no humano. Tal como acá en la lámina aparece, un animal no humano puede ser víctima de maltrato animal o puede ser también que un tenedor realiza conductas que infringen a la tenencia responsable, en ambos casos poniendo en riesgo su salud e integridad. Ahí nos surge una pregunta: ¿cómo resguardamos al animal? La respuesta más lógica de esto es decir que vamos a apartar al agresor de la víctima. Esto ocurre tanto con maltrato animal como también con delito contra las personas. Vemos un caso de, por ejemplo, lesiones, maltrato habitual, y generalmente pensamos en apartar al agresor de la víctima. Esto no es muy diferente en los casos de maltrato animal. Muchas veces los casos de maltrato animal se refieren a situaciones en las cuales un cuidador de un animal, alguien que tiene bajo su propia tenencia, cuidado, responsabilidad a un animal, inflige actos de maltrato o lo descuida, infligiendo así también la tenencia responsable. Pues bien, este tipo de situaciones tienen ciertas respuestas con herramientas jurídicas que son normalmente utilizadas en los tribunales de justicia. Así, la incautación en cuanto a medida investigativa provisional y el comiso en cuanto pena pecuniaria accesoria. Ahora bien, esto que acabo de decir pareciera ser una perogrullada, pues no reviste mayor problemática en el día a día, puesto que, como tal decía, son las medidas que actualmente se utilizan en nuestros tribunales. Pero si nos hacemos las preguntas correctas, podemos ver que estas dos instituciones esconden ciertos problemas que hacen que, en cierta medida, también puedan estar en riesgo la aplicación de las mismas. Así, nos podemos preguntar: ¿son medidas suficientes para proteger a los animales? Vamos a continuar. Una serie de conceptos previos. Primero que todo, maltrato animal lo podemos entender como toda acción o omisión ocasional o reiterada que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal. Esto está en nuestro Código Penal, en el artículo 291 ter. La tenencia responsable, a grosso modo, acá está la definición del artículo 2, número 7 de la ley 21.020, ley de tenencia responsable, pero también podemos entender como las obligaciones que tiene una persona que decide aceptar y mantener a una mascota o animal y que consiste, entre otras, en registrarlo, proporcionarle alimentos, albergue y cuidados veterinarios indispensables. Estos son los conceptos centrales, puesto que estos dos conceptos nos permiten guiar cuáles van a ser los ilícitos que vamos a estar comentando en esta exposición. Además, en cuanto a lo que es el foco de esta investigación y de esta exposición, podemos ver que también unos conceptos esenciales son el de incautación y el del comiso. Así, por un lado tenemos a la incautación en cuanto a actuación de investigación que afecta al derecho de propiedad del titular de un bien respectivo y que pudiera ser objeto de comiso o puede servir de medio de prueba. Esto es una definición que se extrae del artículo 217 del Código Procesal Penal. Por otro lado tenemos el comiso, también una definición que se extrae de la normativa vigente. Y acá tenemos como definición que es una pena pecuniaria consistente en la pérdida de los efectos que provengan del delito, de los instrumentos con los que se ejecutó y de las ganancias del delito. Acá hay dos conceptos bastante relevantes: efectos del delito. eh, Esto es conceptualizado como los productos de la acción punible, por ejemplo, la cosa sustraída. Un efecto de un delito en un hurto va a ser aquello que es hurtado. O también los objetos sobre los que aquellos recaen. Por ejemplo, un documento falsificado. Eh,
A su vez, los instrumentos son los medios materiales con los cuales el autor se sirvió para llevar a cabo un delito, pensando en delitos paradigmáticos nuevamente como un delito patrimonial, una ganzúa, también un martillo, una escalera, etcétera, algún elemento que sirva para llevar a cabo un delito. Acá tenemos una salvedad y es que en tenencia responsable recae sobre el animal no humano. ¿Ya? Acá tenemos una característica muy particular que el comiso también está en tenencia responsable y recae sobre el animal no humano. Hay algo que señalar acá sobre el comiso que es bastante fundamental. Tal como vemos en la regulación penal del comiso, este tiene una naturaleza particular, pues se trata de una pena confiscatoria, una pena que busca restablecer el imperio de la ley, así como retomar el estado de las cosas antes de que se ocurriera el delito, y mediante ella lo que se busca principalmente es que el delito no sea visto como una actividad rentable, es decir, quien comete el delito no solamente deberá cumplir con una pena privativa de libertad, como es el presidio, sino que también deberá restituir aquello que ganó y también aquellas herramientas que utilizó para cometer el delito. Muchas veces este delito, perdón, esta pena está asociada a delitos de criminalidad organizada, puesto que a través del comiso se busca justamente combatir al crimen organizado y las ganancias que éste obtiene. Acá tenemos una comparativa entre ambas figuras. Incautación, como podemos ver acá, se aplica durante el proceso. Es una medida, en cierta medida, de carácter provisional, provisoria, y su finalidad es recabar antecedentes de la investigación o aquellos documentos, objetos, etcétera, que pudieran caer en comiso. A diferencia del comiso, que es una pena, es decir, acá hay una imposición del jus puniendi que busca responsabilizar a una persona de un hecho ilícito y que se aplica al finalizar un proceso. Es decir, acá debe haber una sentencia condenatoria, como vamos a ver a continuación. En materia penal se refiere principalmente a la pérdida de efectos o instrumentos, lo que estábamos comentando anteriormente, pero también se añaden las ganancias. En materia civil de incautación, su equivalente serán las medidas cautelares reales, que principalmente son el secuestro y la retención, que buscan garantizar el resultado de una acción. Y esto también se aplica para la tenencia responsable. El comiso, por su parte, en tenencia responsable, tal como habíamos dicho, permiten retirar al animal no humano del infractor y entregarlo a un tercero. Formas de aplicar estas instituciones. La incautación, por su parte, se aplica previa solicitud de fiscalía ante el juzgado de garantía, quien emitirá una resolución dando lugar a ella. La excepción a esto es el caso del registro e incautación en una detención, la llamada actuación autónoma por parte de policías, mediante la cual puede registrar, por ejemplo, un vehículo, un inmueble, e incautar aquellos objetos que sean relevantes para la investigación. El caso más paradigmático cuando hablamos de maltrato animal se refiere, por ejemplo, cuando hay una llamada de un caso flagrante de maltrato animal y la policía ingresa al lugar donde están maltratando al animal y lo retira del lugar, tomando detenido, obviamente, al imputado. En estos casos, la conservación recae en fiscalía, quien podrá adoptar las medidas necesarias para que eviten que se alteren los objetos que fueron incautados. Acá vemos, por ejemplo, que una medida que adopta fiscalía normalmente es designar a depositarios provisionales, los cuales tendrán cuidado de animales. El comiso. Acá tenemos ya derechamente una pena, como habíamos dicho, que se aplica a través de una sentencia condenatoria. Generalmente esta sentencia condenatoria, cuando es aplicable, se aplica justamente respecto a aquellos bienes que ya fueron incautados, los denominados efectos, instrumentos y las ganancias, ¿ya? Acá pongo una pregunta que es, ¿y los animales no humanos? Tal como habíamos adelantado, en materia penal, los animales no humanos no están contemplados respecto al comiso, lo cual es bastante problemático a la hora de interpretar si es posible decomisar animales a través de una sentencia definitiva en materia penal. El destino de los bienes y las especies decomisadas en materia penal serán, por regla general, destinados a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Hay otra serie de excepciones que no vienen al caso. En tenencia responsable habíamos dicho que también está la posibilidad de decomisar a animales. En estos casos, el destino del animal no humano es su ingreso a un refugio de animales, a un centro de mantención temporal o su entrega a la persona que designe para tal efecto y que acepte el encargo.
De este modo podemos ver que hay una clara diferencia entre la materia penal en el comiso y la materia infraccional de tenerse responsable. Por un lado vemos que el comiso penal derechamente tiene un carácter bastante restrictivo en cuanto a aplicarse solamente a objetos que sean ya sea utilizados durante la ejecución de un delito o que provengan de este. Mientras que en tenencia responsable vemos que hay una apertura a entender que el animal no humano también puede ser incautado y decomisado finalmente. Pues bien, habiendo sentado esas dos cuestiones, habiendo dicho la naturaleza de cada una de ellas y la forma en que éstas se aplican, nos cabe preguntarnos nuevamente, ¿son medidas suficientes para proteger a los animales? Pues bien, acá yo les planteo una serie de problemas que sería muy bueno también discutir en el panel, que me parecen pertinentes para este problema jurídico que estamos abordando, y es lo siguiente: la incautación y la conservación de animales no humanos. Tal como hemos visto, la incautación no está regulada expresamente como una figura en la cual existan reglas o mecanismos de actuación respecto a la conservación de animales no humanos. Habíamos visto que durante la investigación, Fiscalía va a tener la custodia o más bien la administración de los bienes incautados. Ahora bien, ¿hay alguna norma que se refiera al cuidado de objetos o más bien de evidencia viva? Esto es algo que no está contemplado en nuestra legislación y que sin duda es bastante problemático, pues muchas veces en la práctica, lamentablemente, vemos que se incautan animales, que se designan depositarios provisionales, pero no se adoptan medidas pertinentes para el resguardo de estos. Muchas veces las organizaciones de protección animal tienen que terminar haciendo recolección de fondos para poder otorgarle los cuidados necesarios a un animal que justamente fue incautado por un maltrato animal y que sabemos que eso incurre en ciertos gastos que son importantes solventar. Segundo problema, el comiso penal y la posibilidad de confiscar animales no humanos en casos de maltrato animal. Habíamos dicho que la naturaleza jurídica del comiso es de una pena accesoria y que esta pena accesoria, en cuanto el derecho penal es de aplicación estricta, no contempla la posibilidad de decomisar animales no humanos. Perfectamente podríamos hasta este punto decir, no es procedente el comiso de animales no humanos en materia penal. ¿Qué ocurre entonces? Que lamentablemente la mayoría de los casos que llegan a tribunales y que son respecto de animales maltratados, que viven con sus maltratadores, lamentablemente terminaríamos que, a pesar de haber una condena, estos tendrían que volver a estar junto con su agresor, lo cual genera justamente una situación de vulneración a una víctima que en este caso requiere una protección que no se le está otorgando. Tercer problema, ¿quién cuida al animal no humano? Ya este problema es transversal a la incautación y al comiso. Si bien en, en el caso de la incautación penal se establece que Fiscalía va a tener la custodia o el registro o la supervisión de los bienes que son incautados, no se establecen mecanismos idóneos para entender bajo qué condiciones se van a cuidar. Obviamente entendemos que de conformidad a la ley 21.020, quien tenga el cuidado de un animal de compañía deberá justamente ajustarse a las normas de la ley 21.020 en cuanto a los cuidados básicos. Pero ¿qué ocurre con los animales que no están contemplados en la ley de tenencia responsable? ¿Cuáles serán las condiciones? Pues bien, esto no está regulado en nuestra legislación. Nuestro Código Procesal Penal no se pone justamente en esos casos y vemos que hay un vacío bastante importante. Adicionalmente, la ley 21.020 tampoco regula aspectos referentes al retiro de animales durante un proceso de infracción a la ley 21.020. Por lo tanto, no tenemos certeza de quiénes cuidan a los animales. En segundo lugar, si bien en la práctica esto se subsana por cuanto fiscalía, policías y también tribunales acuden a organizaciones de protección animal, actualmente no tenemos un registro de guardadores o depositarios provisionales judiciales. Por lo tanto, muchas veces esto dependerá en la práctica de los contactos que tengan justamente los tribunales, las policías y fiscalía con organizaciones del territorio, sin que estos tengan alguna herramienta idónea para efectos de poder encontrar y contactar a una organización que pueda cuidar al animal. Además, tal como habíamos dicho en el problema 1, ¿qué pasa con la conservación en sí del animal?
Lamentablemente, aunque tuviéramos este registro, nuevamente caemos en el problema de que no tenemos herramientas y recursos destinados para el cuidado adecuado de estos animales. Y en cuarto lugar, lo cual no es menor para mí en lo personal, es que los conceptos de comiso y de incautación suponen justamente una cosificación del animal no humano. Tal como hemos estado conversando, el comiso tiene una naturaleza pecuniaria. Estamos hablando de una pena que priva un bien a un tercero, un bien a un imputado, a un condenado. En la incautación estamos hablando de una medida investigativa en la cual también se incautan, valga la redundancia, o más bien se retiran objetos de un tercero, un imputado, una persona que está siendo investigada por un delito. Es decir, estamos hablando de herramientas que por su naturaleza son de carácter patrimonial, que por su naturaleza aquellos objetos en los que recaen son vistos como cosas. Nuevamente volvemos a un problema que es transversal en estos debates respecto del lugar que tienen los animales no humanos en nuestro derecho, es que estamos viendo al animal como una cosa, estamos viendo al animal como una propiedad. Ahora bien, esto en sí, aparte del problema de nomenclatura, del problema de conceptualización, también podemos ver que tiene un problema adicional. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en aquellos casos en que el animal que está del cual se está iniciando una investigación o del cual se realizó una investigación, pertenece a un tercero ajeno a la investigación, un tercero ajeno al imputado, por ejemplo? ¿Podría ser incautado? ¿Podemos hacer extensible el comiso en un tercero? Lamentablemente esto no tiene una respuesta muy afirmativa en nuestra legislación, por cuanto, insisto, nuevamente no está contemplado el comiso de animales no humanos y tampoco existe un mecanismo para hacer frente a estas situaciones. Pienses en un caso en que por descuido del tenedor responsable, o más bien tenedor irresponsable, un animal cae en manos de un maltratador y resulta seriamente herido, seriamente lesionado. Ese tenedor irresponsable perfectamente podía reclamar ante el tribunal que quiere devuelto su animal. Y quizás va a seguir siendo irresponsable, negligente, y el animal no va a ser debidamente resguardado como sí podía estar siendo resguardado a través de un hogar temporal. Eso perfectamente puede ser discutido en el panel. Es uno de los puntos que a mí me genera una reflexión que es vigente, que pasa día a día, por cuanto todo lo que hemos visto en cuanto a los problemas uno, 2 y 3 se refieren a casos en que estamos hablando de un maltratador que es al mismo tiempo el cuidador de un animal. Pero en este caso estamos hablando de animales que no son maltratados por sus cuidadores, sino que son maltratados por terceros y que por descuido, por negligencia de sus tutores, caen en manos de estos terceros maltratadores. Pero bien, como no todos son problemas, acá voy a exponer brevemente un par de soluciones que pueden aparecer. Eh, Al problema uno, una posible solución, esto es a, a los cuidados del animal, podemos ver que existe el artículo 12 de la Ley 20.180, de la Ley sobre Protección Animal, la cual contempla medidas de protección especial para los casos de maltrato animal. Y acá vemos dos, la particular es la de la letra A, que también en cierta medida viene a solucionar esto de la conceptualización cosificadora del animal. Y la letra A se refiere a ordenar que los animales afectados sean retirados del poder. Acá estamos hablando, ya no estamos hablando de incautación, estamos hablando de retiro. Y justamente este retiro es para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que designa el efecto. Esto generalmente ha presentado problemas en la práctica, por cuanto tampoco existe una regulación muy clara de cómo se lleva a efecto. Hay algunos jueces que lamentablemente no acceden a estas medidas por cuanto desconocen su alcance, y otros que derechamente lo han aplicado incluso en aquellos casos en que no hay formalización previa. Entonces, desde ahí es muy importante que esta medida de retiro sea utilizada con más frecuencia en los procesos judiciales en Chile y que al mismo tiempo de esa forma podamos dotarle de mayor alcance. La segunda medida está en la letra B, disponer el tratamiento veterinario de quien corresponda en caso de encontrarse los animales afectados, heridos o con deterioro de su salud. Y estas medidas, tal como señala este artículo, se llevarán a efecto provisionalmente a costa del imputado. Acá tenemos resuelto en cierta medida el hecho de quién se hace cargo de los gastos.
Una segunda solución es la institución de la enajenación temprana de especies del artículo 187 bis del Código Procesal Penal, mediante la cual aquellos bienes u objetos que son de difícil conservación o que estén en peligro de ser deteriorados sean enajenados durante la investigación. Una solución que muy pocas veces se ha visto en la práctica con casos de animales, por cuanto por lo general se aplica el artículo 12, pero que puede ser una medida bastante idónea para incluso dar en adopción animales durante un procedimiento judicial sin esperar que estos sean entregados a hogares definitivos al momento de la sentencia condenatoria. Puede ser justamente una salida bastante rápida, bastante beneficiosa para todas las partes en este sentido. Solución 2. Una interpretación lógica y sistemática en cuanto a el concepto de comiso. Esto es una teorización del autor Olmedo de la Calle, quien al revisar este mismo problema en España advierte que una interpretación restrictiva del comiso podría tener como consecuencia que se vulnere el bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal. Por lo tanto, para este autor hay que interpretar que los animales no humanos son efectos del delito, entendiendo que al ser efectos del delito pueden caer en comiso definitivo. Eh, pues bien, en lo personal, si bien estoy de acuerdo con esta conceptualización, como contraargumento a esto, es que finalmente se vulnera el principio de legalidad en estos casos. Hay que entender que el derecho penal es un derecho cuya interpretación es estricta. Hay un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de legalidad, el cual se traduce en un mandato de determinar legalmente las penas y delitos que contempla nuestro sistema de justicia criminal. Así, el comiso es una pena que está regulada de forma bastante estricta en nuestra legislación, está contemplada en distintos artículos de nuestro Código Penal y también del Código Procesal Penal, y que, tal como hemos visto anteriormente, lamentablemente los animales no humanos, en cuanto a categoría, efectos del delito, no tienen cabida. No son utilizados para realizar el delito tampoco. No son ganancias del delito. Entonces, desde ahí, en casos de maltrato animal, es bastante difícil que consideremos al animal como efectos del delito. Caso contrario ocurre, por ejemplo, en un hurto, en un robo de animales, en los cuales pueden ser considerados como ganancias o como efectos del delito. No obstante, esta solución, en cierta medida, sin mayor análisis, se utiliza en la práctica judicial, pues como hemos dicho al comienzo de esta exposición, nuestros tribunales aplican el comiso a todo evento. Es decir, hay un caso de maltrato animal en el cual hay un animal que fue objeto del delito y objeto del juicio, que está vivo, no un animal, no un caso de un maltrato animal con resultado de muerte. Los tribunales aplican esta pena accesoria sin cuestionarse. Pues bien, hemos visto esas tres soluciones para los problemas uno y 2 y vemos que todavía persisten sin solución los problemas 3 y 4. Lamentablemente, saber quién se va a quedar con el animal no humano es algo que en la práctica tienen respuesta bastante difusa. Muchas veces vemos que el animal se queda incluso con el mismo agresor, vemos que se queda con un tercero, vemos que se queda con una organización, pero la destinación final, es decir, en los casos de maltrato animal, quién se va a quedar con la propiedad del animal es algo que no tiene una respuesta tan clara. Y ahí es donde tenemos que ver esta conceptualización más dogmática, más interpretativa. Cuarto, respecto del concepto cosificante que existe acá en cuanto a considerar que los animales son propiedad y que por eso se aplica la incautación y el decomiso, vimos que el artículo 12 en cierta medida avanza al hablar no de incautación, sino que al hablar de retiro del animal. Pero tampoco vemos que haya algún avance, puesto que, tal como habíamos dicho, no hay regulación expresa sobre esto. Teniendo este panorama, digamos, abordado en esta presentación con estos cuatro problemas, y teniendo también en particular que el problema 3 y el problema 4 no son resueltos, ya sea con construcciones dogmáticas, construcciones interpretativas, vemos que actualmente, frente al comiso e incautación de animales, existe una necesidad de abordarlo desde una perspectiva antiespecista, una perspectiva descosificadora de estas instituciones que permita renovar, que permita regular
al comiso o incautación de una forma distinta, de una forma más moderna. Hablar de otros conceptos como por ejemplo rescate, retiro, destinación, cuidado provisorio, puede ser algunas ideas que en cierta medida permitan que este debate se enriquezca, que permita que este debate transite ya no desde un punto de vista de la mera cosificación del animal no humano, sino que también desde un punto de vista de considerar que el animal no humano ya no es simplemente un objeto cualquiera, sino que es un objeto que en nuestra legislación tiene una protección especial. Entendemos que en nuestra legislación civil no hemos avanzado en Chile a una total descosificación del animal no humano, pero el derecho penal en cierta medida está dando luces de avanzar un poco más allá. Ya veíamos esto con el artículo 12, pero podemos tener en cierta medida avances desde otros ámbitos. En este sentido, de legiferenda, resulta necesario que podamos avanzar en una nueva regulación de estas herramientas jurídicas, que podamos en una futura legislación contemplar formas y mecanismos más eh, estrictos, más regulados de cómo se va a llevar a cabo el rescate de un animal en materia procesal penal, en materia de infracciones a la tenencia responsable y que no deje descubierto algunos de los aspectos importantes que acá hemos abordado. Entonces, con esto quería finalizar la exposición. Me parece muy importante que podamos debatir de este tema en el panel, así que quedo muy atento a las consultas que dejen. Espero que la exposición haya sido suficiente y que podamos tener un diálogo con altura de mira de un problema que actualmente está siendo eh, bastante inadvertido por parte de la dogmática y por parte de la jurisprudencia, pero que en cierta medida también nos dice relación con que existe una tensión evidente en nuestro derecho positivo y que además de estas interpretaciones novedosas que algunos plantean, se requieren modificaciones legales para que el lugar del animal no humano en nuestra legislación sea bien contemplado y bien regulado. Me despido, muchas gracias por la atención.